Me mudé a Dakota del Sur hace aproximadamente 5 años, y aunque decirlo ahora suena simple, en ese momento significaba mucho más de lo que parecía, porque era la primera vez que iba a vivir completamente solo, sin nadie vigilando mis horarios, sin nadie preguntándome a dónde iba o por qué llegaba tarde. Era una sensación extraña, como si de pronto el mundo se hubiera vuelto demasiado grande para una sola persona. Pero también era algo que necesitaba desde hacía tiempo. Mis padres llevaban años presionándome, diciéndome que ya era hora de salir de la casa, que tenía que aprender a valerme por mí mismo. Y aunque siempre encontraba excusas, al final terminé cediendo. No porque me sintiera preparado, sino porque entendí que si no lo hacía en ese momento, nunca lo haría. Y así fue como terminé en una zona aislada donde el silencio no era solo una característica, sino una presencia constante. Algo que se metía en la cabeza cuando pasaban las horas sin escuchar absolutamente nada. La casa que encontré estaba en una región donde las nevadas eran intensas durante gran parte del año, rodeada por terreno abierto y con el vecino más cercano lo suficientemente lejos como para no verlo durante días, lo cual para alguien como yo, que nunca ha sido particularmente sociable, resultaba casi ideal. Durante los primeros años todo fue exactamente como lo había imaginado. Rutina simple, trabajo, regreso a casa, comida, algo de televisión y dormir sin interrupciones, sin visitas, sin conversaciones innecesarias. No conocía a nadie alrededor y tampoco sentía la necesidad de hacerlo, porque en ese lugar, cada casa parecía existir en su propio mundo separado, por nieve, árboles y distancia. Y así fue hasta aquella tarde de febrero. Una tarde que comenzó como cualquier otra, pero que terminaría cambiando completamente la forma en la que veía ese lugar. Recuerdo que estaba en el trabajo cuando comenzó a nevar. Al principio era la típica nevada ligera, algo que apenas llamaba la atención. Pero con el paso de los minutos el clima empezó a volverse agresivo. El viento aumentó de manera repentina y la nieve comenzó a caer con tanta densidad que mirar por la ventana se volvió casi inútil. Era como si el mundo exterior estuviera siendo borrado lentamente. Mi jefe no tardó en darse cuenta de que la situación empeoraba y nos dijo a todos que nos fuéramos antes de que las carreteras se volvieran imposibles de transitar. Yo no estaba demasiado preocupado. Conducía una camioneta elevada acostumbrada a ese tipo de condiciones y había manejado en tormentas peores, o al menos eso creía en ese momento. Sin embargo, mientras avanzaba por el camino de regreso a casa, hubo tramos donde la visibilidad era tan baja que apenas podía distinguir la carretera de los lados a los lados. El viento golpeaba el vehículo con fuerza y por momentos sentía que estaba conduciendo dentro de una nube blanca sin dirección clara. Aún así logré llegar cuando finalmente entré a mi propiedad. Sentí alivio, esa sensación de haber superado algo incómodo y estar a salvo. Pero ese alivio duró muy poco. Cuando intenté abrir la puerta principal, me di cuenta de que algo no estaba bien. La cerradura estaba completamente congelada. Al principio pensé que solo era cuestión de intentarlo un par de veces más, pero no importaba cuánto girara la llave, no se movía ni un milímetro. Intenté soplar aire caliente, cubrirla con las manos, incluso golpearla ligeramente, pero nada funcionaba. El frío había sellado el mecanismo por completo, y no tenía nada conmigo que pudiera generar suficiente calor para solucionarlo. Así que me quedé allí, de pie, durante unos segundos, sintiendo cómo el viento atravesaba mi ropa y cómo la nieve empezaba a acumularse en los hombros hasta que finalmente regresé a la camioneta. Encendí la calefacción y me senté intentando pensar con claridad. Mi primer impulso fue esperar que la tormenta pasara, que quizá en 1 hora o 2 todo se calmara y pudiera intentar nuevamente. Pero mientras observaba a través del parabrisas, la nieve no hacía más que intensificarse, cayendo con una violencia constante que hacía evidente que aquello no iba a detenerse pronto. Y entonces lo entendí, esperar era un error, porque cada minuto que pasaba la situación empeoraba. La camioneta comenzaba a quedar enterrada lentamente, y si continuaba allí, pronto ni siquiera podría moverla. Intenté sacarla del lugar, pero las ruedas patinaban sin lograr tracción, y en cuestión de segundos quedó claro que estaba atrapado. En ese punto, sin posibilidad de retroceder ni avanzar, fue cuando la realidad me golpeó con fuerza. No tenía a quién llamar, no conocía a nadie en los alrededores, y mis padres estaban demasiado lejos como para ayudarme. La única opción era salir caminando en medio de la tormenta, buscar alguna casa cercana y pedir ayuda. Una idea que me resultaba incómoda, casi humillante. Tocar la puerta de un desconocido en medio de la noche pidiendo refugio. Pero no había alternativa. Quedarme en la camioneta significaba eventualmente quedarme sin combustible y congelarme. Así que reuní valor, abrí la puerta y salí al viento helado.
La nieve golpeaba mi cara con tal intensidad que apenas podía mantener los ojos abiertos. Cada paso se sentía pesado, como si el suelo intentara retenerme, y la distancia hasta la casa más cercana, que en condiciones normales habría sido simple, se convirtió en un trayecto interminable. Cuando finalmente llegué, estaba temblando de manera incontrolable. Mis manos estaban entumecidas y apenas podía sentir los dedos. La casa era pequeña, de una sola planta y se veía deteriorada, incluso bajo la tormenta. Toqué la puerta con fuerza esperando que alguien escuchara, y durante un momento pensé que no habría respuesta. Estaba a punto de irme cuando la puerta se abrió de golpe tan violentamente que di un paso hacia atrás por reflejo. El hombre que apareció tenía unos 50 años, rostro común, sin rasgos particularmente memorables. Me observó en silencio durante unos segundos antes de decir su nombre. Joe. Le expliqué rápidamente lo que había sucedido y sin hacer muchas preguntas se hizo a un lado para dejarme entrar. En ese instante el calor del interior fue lo único que importó. Sentir cómo el cuerpo comenzaba a recuperar temperatura fue casi inmediato, pero a medida que pasaban los segundos, algo empezó a incomodarme. Había algo en Joe que no lograba definir, algo en su manera de mirar, en la forma en la que se movía. Me ofreció sentarme en el sofá y se acomodó frente a mí en un sillón viejo. Intenté iniciar una conversación normal, hacer preguntas básicas, pero él respondía de manera extraña, como si su atención estuviera en otro lugar. Sus ojos no se quedaban quietos, se movían constantemente por la habitación como si estuviera siguiendo algo invisible. Y aunque traté de convencerme de que solo estaba nervioso por tener a un extraño en su casa, la sensación de incomodidad no hizo más que crecer con cada minuto que pasaba, hasta el punto en que decidí que lo mejor era reducir cualquier interacción. Le dije que estaba cansado, que necesitaba descansar, y él aceptó de inmediato, casi con alivio. Señaló el sofá y dijo que podía dormir allí esa noche. Le pedí que apagara la luz y lo hizo sin discutir, pero no se fue. Se quedó de pie en la puerta, observándome en silencio durante lo que se sintió como un minuto entero, sin moverse, sin decir nada, simplemente mirando. Y aunque cerré los ojos fingiendo estar dormido, podía sentir su presencia allí, quieta, como si estuviera esperando algo, hasta que finalmente se retiró por el pasillo y desapareció de mi vista. Yo intenté dormir de verdad. Estaba agotado, pero cada vez que cerraba los ojos, una sensación de inquietud me recorría el cuerpo, como si algo no encajara, como si hubiera entrado en un lugar donde no debía estar. Y aunque traté de ignorarlo, concentrándome en el cansancio, mi mente no dejaba de mantenerse alerta, escuchando cualquier pequeño sonido, esperando algo que no sabía definir. Hasta que aproximadamente una hora después, comencé a escuchar golpes suaves provenientes de arriba. Al principio pensé que era la nieve moviéndose sobre el techo, algo normal en una tormenta. Pero había algo diferente en esos sonidos. Eran irregulares, como si alguien caminara o arrastrara algo sobre la superficie, lo cual no tenía sentido porque la casa era de un solo piso. No había un segundo nivel donde alguien pudiera estar moviéndose. Aún así, los sonidos continuaron, persistentes, intermitentes y cada vez más difíciles de ignorar, hasta que un golpe mucho más fuerte que los anteriores resonó sobre mí, haciendo que me incorporara de inmediato en el sofá, con el corazón acelerado. Y en ese instante lo vi nuevamente. Joe estaba de pie en la puerta otra vez, en completa oscuridad, observándome en silencio como si estuviera allí todo el tiempo, esperando a que reaccionara. Y en el momento en que lo vi, supe que algo estaba completamente mal, porque no había escuchado sus pasos, no había ninguna señal de que hubiera regresado, simplemente estaba ahí como si nunca se hubiera ido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un cosquilleo incómodo recorriéndome la piel y traté de decir algo, cualquier cosa, pero no me dio tiempo porque en cuestión de un segundo, él se lanzó hacia mí con una velocidad que no esperaba. Saltó por encima del sofá y me derribó contra el suelo. El impacto me dejó sin aire por un instante, y lo siguiente que sentí fueron sus manos intentando cerrarse alrededor de mi cuello. Todo ocurrió demasiado rápido. No hubo espacio para pensar, solo reaccionar. Empujé con todas mis fuerzas intentando quitármelo de encima, pero era mucho más fuerte de lo que parecía. Su peso me mantenía inmovilizado mientras luchaba por respirar, y en medio de ese caos comenzó a gritar. No eran gritos normales, eran desesperados, llenos de una intensidad que no tenía sentido. Repetía que dejara de resistirme, que no debía pelear. Mencionaba a alguien.
Decía que ella estaba sola, que llevaba mucho tiempo esperando, que yo sería buena compañía, que todo estaría bien si dejaba de luchar. Pero yo no estaba escuchando realmente. Estaba concentrado en sobrevivir, en no perder el conocimiento, en encontrar una manera de liberarme. Mis manos buscaban apoyo en cualquier parte del suelo, hasta que logré empujar con suficiente fuerza para desequilibrarlo, y en ese momento conseguí apartarlo. Rodé hacia un lado, me levanté como pude, sin pensar en nada más que salir de ahí. Agarré mi abrigo sin siquiera ponérmelo y corrí hacia la puerta. La abrí con torpeza y salí de la casa sin mirar atrás. El viento me golpeó con fuerza. La nieve seguía cayendo con la misma intensidad, pero no me detuve. Detrás de mí escuché su voz gritando algo. No entendí todo, pero recuerdo claramente una frase. Ella no va a estar feliz. Esas palabras me atravesaron de una forma que todavía no puedo explicar. Corrí sin detenerme, sin importar la dirección, solo alejándome lo más rápido posible, hasta que finalmente vi la silueta de otra casa a la distancia. Mis piernas ya no respondían bien, pero el miedo me mantenía en movimiento. Golpeé la puerta con desesperación, y esta vez cuando se abrió, no hubo esa sensación extraña. Frente a mí había una pareja completamente normal, un hombre y una mujer, que apenas me vieron en ese estado, me hicieron pasar sin hacer preguntas. Me sentaron, me dieron algo caliente y me dejaron quedarme esa noche. Recuerdo haberme quedado dormido casi de inmediato, agotado física y mentalmente, como si todo lo que había pasado me hubiera alcanzado de golpe. A la mañana siguiente desperté con el olor a café. La mujer que se presentó como Kathy estaba en la cocina preparando desayuno. El hombre se llamaba Brandon. Nos sentamos los tres y les conté todo lo que había ocurrido, desde el momento en que mi puerta se congeló hasta la huida de la casa. Mientras hablaba, noté cómo sus expresiones cambiaban. Cuando describí la casa, Brandon me interrumpió preguntando si se trataba de Joe. Asentí, y él simplemente bajó la mirada, como si confirmara algo que ya sabía. Entonces me explicó que Joe llevaba años siendo un problema en la zona. No entró en muchos detalles al principio, pero luego mencionó algo que hizo que esa sensación incómoda regresara con más fuerza. Años atrás, la esposa de Joe había desaparecido sin dejar rastro. Nunca hubo una investigación formal, no se encontró un cuerpo ni pruebas concluyentes, pero la mayoría de las personas en la zona estaban convencidas de que él había tenido algo que ver en su desaparición. Escucharlo decir eso hizo que todo encajara de una forma perturbadora. Las cosas que gritaba, la forma en la que hablaba de ella, como si aún estuviera allí, esperando. No dije nada en ese momento, no sé por qué. Tal vez porque no quería aceptar lo que implicaba o porque simplemente estaba demasiado abrumado. Pero eventualmente sí reporté lo ocurrido a la policía, aunque, hasta donde sé, nunca hicieron nada al respecto. El tiempo pasó, y aunque intenté seguir con mi vida normal, esa experiencia nunca desapareció del todo. Seguí viviendo en la misma casa durante los siguientes años. Nada volvió a suceder. No hubo más encuentros, no hubo señales de Joe ni de nadie más, pero eso no significa que todo haya vuelto a la normalidad. Hay algo que cambió en mí, algo que se activa cada vez que paso cerca de su casa. No importa cuántas veces lo haga, siempre siento esa misma incomodidad, ese mismo presentimiento de que algo no está bien, como si hubiera algo allí que no se puede ver, pero que sigue presente, observando, esperando. Lo único positivo que salió de todo esto fue la relación que construí con la familia que me ayudó esa noche. Me volví cercano a ellos. Paso tiempo en su casa, compartimos cenas, conversaciones, momentos normales que en otro contexto no habrían significado nada. Pero incluso allí, en esos momentos tranquilos, hay veces en las que mi mente vuelve a esa noche, a esa casa, a la forma en la que Joe me miraba, a sus palabras, a los sonidos en el techo, y no puedo evitar preguntarme si realmente estaba solo en esa casa, o si había algo más, algo que nunca vi, pero que estaba allí, todo el tiempo, esperando en la oscuridad. Esto ocurrió hace algunos años y aunque lo he contado muy pocas veces, sigue siendo algo que no logro explicar. Tengo 34 años y durante gran parte de mis 20s fui esquiadora profesional. Competía en disciplinas alpinas a nivel nacional durante varios años hasta que mi cuerpo empezó a resentir todo el desgaste.
No fue una lesión repentina ni dramática, fue más bien una acumulación de años lanzándome por montañas a altas velocidades, forzando cada músculo, cada articulación, hasta que llegó un punto en el que supe que debía detenerme. Dejé la competencia a los 26 y aunque al principio sentí que perdía una parte importante de mi identidad, con el tiempo entendí que en realidad estaba recuperando otra, porque dejar de competir no significaba dejar de esquiar. De hecho, me permitió explorar el tipo de esquí que realmente me apasionaba, el backcountry, lejos de las pistas comerciales, lejos de la gente, en lugares donde el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propia respiración rebotando en la nieve. Siempre fui cuidadosa. Tenía entrenamiento en avalanchas, certificación en primeros auxilios en zonas remotas y conocía todos los protocolos necesarios para moverme sola en ese tipo de terreno. Había hecho decenas de salidas sin problemas, así que cuando planeé ese viaje, no pensé que fuera diferente. El plan era simple: ir a una zona montañosa remota a unas horas al norte de donde vivía, un lugar que ya conocía bien, revisar condiciones, hacer un ascenso tranquilo y disfrutar de un descenso antes de regresar a casa. El pronóstico indicaba una nevada ligera, nada fuera de lo normal. Revisé los reportes de avalanchas la noche anterior y nuevamente esa mañana. Todo parecía manejable. Llegué al punto de inicio poco después del amanecer. El aire estaba frío pero estable. Me ajusté el equipo, coloqué las pieles en los esquís y comencé el ascenso. Al principio todo era normal, el ritmo constante, el sonido de la nieve bajo los esquís, la sensación de control. Pero a medida que avanzaba, empecé a notar cambios. La nieve comenzó a caer con más intensidad. El viento cambió de dirección, algo que no coincidía con el pronóstico, y poco a poco la visibilidad empezó a reducirse. En condiciones normales, eso habría sido suficiente para darme la vuelta inmediatamente, pero ya estaba cerca de la cima, de una línea que había estado esperando toda la semana, y tomé una decisión que después repetiría en mi mente cientos de veces. Me dije a mí misma que solo haría un descenso rápido y luego regresaría. Fue una decisión impulsiva, algo que incluso en ese momento sabía que no era lo más inteligente, pero aún así lo hice. Al comenzar el descenso, todo parecía estar bajo control, la pendiente era manejable y estaba esquiando de manera conservadora, intentando minimizar cualquier riesgo. Pero aproximadamente a 2/3 del camino ocurrió lo peor. Si nunca has estado en una avalancha, es difícil explicar lo rápido que sucede. Un segundo estás en control y el siguiente todo desaparece. La nieve bajo tus pies se mueve, pierde cohesión y te arrastra sin darte opción. No es como caer, no es como perder el equilibrio, es algo completamente diferente. Una fuerza que te arranca del lugar donde estás y te obliga a moverte con ella. Tuve suerte dentro de lo que cabe. No fue una avalancha masiva, probablemente una de tamaño moderado, suficiente para derribarme y arrastrarme varios metros, pero no para enterrarme completamente. Rodé cuesta abajo, golpeando contra la nieve, hasta que de repente me detuve de forma brusca contra algo sólido. No sé si fue una roca o un árbol oculto bajo la nieve, pero el impacto fue inmediato y el dolor en mi pierna izquierda fue lo único que pude sentir durante unos segundos. Me quedé ahí, tratando de entender lo que había pasado, intentando convencerme de que podía levantarme, pero cuando lo intenté, mi cuerpo no respondió. Caí de nuevo sobre la nieve. El dolor era intenso, casi imposible de ignorar. Mis esquís se habían soltado como debían hacerlo, pero uno de ellos había quedado más abajo, fuera de mi alcance, y en ese momento supe que la situación era grave. No podía poner peso sobre la pierna, lo que significaba que esquiar de regreso no era una opción. El clima seguía empeorando, la nieve caía con más fuerza y el viento comenzaba a ser más agresivo, lo que indicaba que una tormenta mayor se estaba formando. Y ahí, sentada en medio de la montaña, con una pierna lesionada, entendí que mis opciones eran limitadas. Podía quedarme allí esperando que alguien viniera a buscarme, pero solo una persona sabía dónde estaba y no asumiría que algo iba mal hasta horas después.
Podía intentar improvisar un refugio y esperar a que pasara la tormenta, pero no tenía suministros suficientes para resistir una noche completa en esas condiciones. O podía intentar moverme lentamente, descendiendo lo más que pudiera antes de que todo empeorara. Elegí moverme, no porque fuera la mejor opción, sino porque era la única que me daba alguna posibilidad. Aseguré el equipo que aún tenía y comencé a avanzar usando uno de los bastores como apoyo. Cada paso era una descarga de dolor que recorría mi pierna, pero me obligué a seguir avanzando, concentrándome en el movimiento, en mantenerme consciente, en no detenerme, porque sabía que si me detenía demasiado tiempo, el frío empezaría a hacer su trabajo. La visibilidad seguía reduciéndose hasta el punto en que apenas podía ver unos metros frente a mí, y fue en medio de ese avance lento y doloroso cuando escuché algo detrás de mí. Al principio pensé que era mi mente jugando conmigo, el cansancio, el dolor, la adrenalina, creando sonidos que no existían. Pero aún así me giré y lo que vi no tenía sentido. Había otra persona, un esquiador descendiendo hacia mí a través de la tormenta. Verlo generó una sensación difícil de describir. No era solo alivio, tampoco era solo miedo. Era una mezcla de emociones contradictorias, como si una parte de mí supiera que algo no encajaba, pero no pudiera definir qué. En cuestión de minutos llegó hasta donde yo estaba. Se quitó el casco para ajustarse las gafas y me preguntó si estaba herida. Le expliqué rápidamente lo ocurrido y sin dudarlo se acercó para ayudarme, permitiéndome apoyar mi brazo sobre su hombro y comenzamos a avanzar juntos, descendiendo lentamente. En ese momento debería haberme sentido completamente tranquila, pero no fue así. Había algo en esa situación, algo en su presencia que no se sentía normal, como si no hubiera aparecido allí por casualidad. Hablamos poco, cosas básicas, pero hubo una frase que dijo que se quedó conmigo. Me comentó que no había usado sus piernas en mucho tiempo y que se sentía bien volver a estar en tierra firme. No entendía a qué se refería, asumí que era alguna forma extraña de hablar o un comentario sin importancia, así que no le di más vueltas. Seguimos avanzando durante lo que debió haber sido bastante tiempo, aunque en ese estado era difícil medirlo, hasta que en un momento tuve que detenerme. Apoyé mi espalda contra un árbol, cerré los ojos, apenas unos segundos intentando recuperar el aliento, y cuando los abrí, él ya no estaba. Y al abrir los ojos, lo primero que sentí no fue confusión. Fue una especie de vacío inmediato, como si algo que estaba ahí hace un segundo hubiera sido arrancado de la realidad sin dejar rastro. Miré a mi alrededor, esperando verlo unos metros más adelante o tal vez detrás de mí, pensando que se había movido mientras yo cerraba los ojos, pero no había nadie. El viento seguía soplando, la nieve caía con la misma intensidad y el paisaje era exactamente el mismo, salvo por una cosa. Él ya no estaba. Desapareció sin hacer ruido, sin dejar señal, sin dejar absolutamente nada. Y durante unos segundos me quedé completamente inmóvil tratando de entender lo que estaba viendo, o mejor dicho, lo que ya no estaba viendo. Mi primera reacción fue llamarlo. Grité, pregunté si estaba bien, si se había caído, si necesitaba ayuda, pero no hubo respuesta. El sonido de mi voz se perdió en la tormenta, como si nunca hubiera salido de mi boca. Entonces empecé a mirar el suelo, la nieve a mi alrededor, buscando huellas, cualquier indicio de que había estado ahí hacía apenas unos segundos. Pero no había nada, ninguna marca, ningún rastro, ningún corte en la nieve. Solo mis propias huellas desordenadas marcando el camino que había recorrido. Sentí como algo frío me atravesaba por dentro, una sensación completamente distinta al frío del ambiente, algo más profundo, más inquietante, como si la realidad misma se hubiera desajustado por un instante. Intenté encontrar una explicación lógica. Me dije que tal vez la nieve había cubierto sus huellas rápidamente, que la visibilidad me estaba jugando una mala pasada, que el cansancio y el dolor estaban afectando mi percepción, pero ninguna de esas ideas encajaba del todo. Porque yo sabía lo que había sentido, sabía el peso de su cuerpo sosteniéndome, sabía que había caminado conmigo durante un largo tramo, y sin embargo, no había ninguna prueba de ello. En ese momento, una parte de mí quiso quedarse allí, intentar entender lo que había ocurrido, pero otra parte, mucho más fuerte, me obligó a moverme. La tormenta no iba a detenerse para que yo resolviera ese misterio.
y si me quedaba quieta demasiado tiempo, probablemente no saldría de esa montaña. Así que volví a apoyarme en el bastón y continué descendiendo sola. Cada paso era más difícil que el anterior, no solo por el dolor, sino por la sensación constante de que algo no estaba bien, como si no estuviera realmente sola, aunque no hubiera nadie visible a mi alrededor. Avancé durante lo que se sintió como una eternidad, perdiendo la noción del tiempo, completamente concentrada en no caer, en no detenerme, en seguir avanzando a pesar de todo. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograría, momentos en los que el cansancio me hacía querer quedarme quieta, cerrar los ojos y simplemente dejar que todo terminara. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse, una especie de instinto primitivo que me obligaba a seguir moviéndome sin importar cuánto doliera, sin importar lo absurdo de la situación. No recuerdo claramente el último tramo del descenso. Todo se mezcla en mi memoria como una secuencia borrosa de nieve, viento, dolor y esfuerzo constante, hasta que finalmente, en algún punto, reconocí el área donde había dejado mi vehículo. Ver ese lugar fue como regresar a la realidad, como salir de una pesadilla. Sin embargo, incluso en ese momento, algo dentro de mí seguía sintiéndose fuera de lugar. Llegué al coche como pude, subí con dificultad y encendí el motor, dejando que el calor comenzara a llenar el espacio mientras mis manos temblaban sin control, no solo por el frío, sino por todo lo que acababa de pasar. Conduje hasta el hospital lo más rápido que las condiciones lo permitieron y después de varias horas, finalmente recibí una evaluación médica. Me dijeron que tenía una lesión severa en la pierna, pero que no estaba rota. Que había tenido mucha suerte. Escuchar eso debería haber sido un alivio completo, pero mi mente estaba en otro lugar. Los días siguientes los pasé en casa recuperándome físicamente, pero mentalmente seguía atrapada en esa montaña, volviendo una y otra vez al mismo momento, intentando entender qué había ocurrido, quién era esa persona, de dónde había salido, cómo había desaparecido sin dejar rastro, y sobre todo por qué no había ninguna huella, ninguna evidencia de que realmente hubiera estado allí. Comencé a buscar información, revisando foros, páginas de esquiadores, noticias locales, cualquier cosa que pudiera darme alguna pista. Y fue entonces cuando encontré algo que hizo que todo se volviera aún más perturbador. Era un artículo sobre un incidente ocurrido semanas antes en esa misma zona. Hablaba de un esquiador que había desaparecido durante una tormenta en condiciones similares. Las autoridades habían buscado, pero no habían encontrado el cuerpo. Se asumía que había muerto en la montaña. Leí el artículo varias veces, intentando encontrar algún detalle que coincidiera, alguna descripción, alguna imagen, pero no había fotografías, no había información suficiente para identificarlo. Aún así, la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. La misma zona, condiciones similares, la desaparición sin rastro. Y entonces la idea comenzó a formarse en mi mente, una idea que intenté rechazar desde el principio. Me dije que era imposible, que todo tenía una explicación racional, que probablemente había alucinado debido al dolor, al frío, al agotamiento extremo, que mi mente había creado una presencia para ayudarme a sobrevivir, para darme la sensación de que no estaba sola. Pero cada vez que intentaba convencerme de eso, recordaba algo muy específico. Recordaba claramente el contacto, su hombro bajo mi brazo, el apoyo real, el equilibrio que me daba mientras caminábamos juntas. No era una sensación vaga, no era un recuerdo confuso, era algo físico, tangible, algo que no podía explicar con una simple alucinación. Desde ese día, no he vuelto a esquiar sola. Sigo haciéndolo porque es una parte de mí que no puedo dejar atrás, pero siempre en compañía, siempre asegurándome de que hay alguien más presente, alguien real, alguien que pueda ver, tocar y escuchar. Porque aunque han pasado años, todavía hay una pregunta que no puedo responder. ¿Qué fue lo que realmente me ayudó a salir de esa montaña? Y si aquello no era una persona, entonces, ¿qué era exactamente lo que estuvo caminando a mi lado en medio de la tormenta? Esto ocurrió el invierno pasado, durante una de las tormentas de nieve más intensas que recuerdo. Tengo 27 años y vivo solo en una pequeña casa alquilada en el norte del estado de Nueva York. Trabajo desde casa en el área de finanzas, aunque suene más importante de lo que realmente es.
La mayor parte del tiempo estoy sentado frente a una pantalla revisando hojas de cálculo durante horas, lo que significa que hay semanas enteras en las que prácticamente no tengo razones para salir de casa. Y eso no me molesta demasiado. Estoy acostumbrado al silencio, a la rutina, a la sensación de estar aislado. Sin embargo, unos días antes de todo esto, los noticieros comenzaron a hablar constantemente de una tormenta que se acercaba. Decían que podía ser histórica, que habría acumulaciones peligrosas de nieve, vientos fuertes y condiciones que harían imposible circular por las carreteras. Como siempre, al principio pensé que era exageración, pero esta vez parecía diferente, así que decidí prepararme. Salí esa mañana a comprar provisiones, comida suficiente para varios días, agua, algunos artículos básicos y luego regresé a casa con la intención de no volver a salir hasta que todo pasara. Durante la tarde la nieve comenzó a caer de forma constante y para la noche la situación ya era bastante seria. Alrededor de las 8 apenas podía ver más allá de mi porche delantero. El viento hacía un ruido constante, profundo, como si la casa estuviera siendo rodeada por algo invisible. No era como una tormenta de verano que va y viene. Esto era continuo, persistente, como si no fuera a detenerse en ningún momento. Pasé la mayor parte de la noche en el sofá con la televisión encendida, más como ruido de fondo que por interés real, tratando de distraerme del sonido del viento. Hasta que alrededor de las 10:30 escuché algo diferente. Un golpe seco, fuerte, seguido de un sonido de arrastre como si algo pesado estuviera siendo movido sobre madera. Mi primera reacción fue pensar en una rama de árbol cayendo cerca de la casa. Hay algunos robles viejos cerca de la entrada y con ese clima no sería raro que uno de ellos perdiera una rama. No le di demasiada importancia. Pero unos minutos después escuché algo más, un sonido de bocina débil, intermitente, como si alguien hubiera presionado el claxon sin querer. Me levanté y fui hacia la ventana del frente tratando de ver algo a través de la nieve. Lo único que distinguí fue un vehículo detenido cerca del final de mi entrada. Sus luces atravesaban la tormenta, pero no podía ver más detalles. Me quedé observando durante varios minutos, esperando algún movimiento, alguna señal de que alguien saliera del coche, pero no había nada. Con ese clima era imposible saber exactamente qué estaba pasando. Pensé que tal vez alguien había perdido el control y se había salido de la carretera, algo que ocurre en ese tipo de condiciones, pero la idea de salir a comprobarlo no me parecía razonable. Apenas podía ver a unos metros de distancia y el viento hacía difícil incluso mantenerse en pie. Así que regresé al sofá, tratando de ignorarlo, convenciéndome de que si realmente alguien necesitaba ayuda, haría algo más evidente. Alrededor de las 11 escuché golpes en la puerta principal. No eran suaves, eran firmes, insistentes. Me quedé quieto por un segundo, escuchando, sin saber qué hacer. No abrí de inmediato. En su lugar, me acerqué lo suficiente y pregunté quién era. Desde el otro lado, una voz masculina respondió diciendo que su coche estaba atascado y que necesitaba entrar para calentarse y usar un teléfono. Su voz sonaba tensa, como si estuviera agotado por el frío o por haber caminado durante un tiempo. Y por un momento dudé. Parte de mí sentía que debía ayudarlo. Si realmente había estado afuera en esa tormenta, probablemente estaba congelándose. Pero otra parte de mí no estaba dispuesta a abrir la puerta a un desconocido en medio de la noche en esas condiciones. Así que decidí abrir solo un poco, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Cuando la puerta se entreabrió, lo vi. Estaba cubierto de nieve de una forma exagerada. Su chaqueta, sus hombros, incluso su cabello estaban llenos de nieve acumulada. Temblaba visiblemente y parecía más bajo que yo. Dijo que su teléfono se había quedado sin batería y que llevaba un rato caminando buscando una chaza con luces encendidas. Estaba a punto de abrir la puerta completamente cuando algo llamó mi atención. No fue algo que buscara, simplemente ocurrió. Bajé la mirada hacia sus pies y lo que vi no tenía sentido. Sus botas estaban completamente limpias. No había nieve, no había hielo, no había rastro de haber caminado por la tormenta. Era como si acabara de salir de un lugar seco. Esa contradicción fue suficiente para detenerme. Sentí una sensación fría en el estómago, algo que no tenía que ver con el clima. Le dije que llamaría ayuda, que no se preocupara, que alguien vendría por él, pero no lo dejé entrar. Él insistió. Su voz cambió ligeramente, más firme, más directa, pidiéndome que lo dejara pasar, pero no respondí. Cerré la puerta y la aseguré completamente mientras podía escucharlo decir algo del otro lado, aunque ya no prestaba atención.
Me dirigí de inmediato a buscar mi teléfono y marqué al número de emergencias. Expliqué la situación lo más claro que pude. Mientras hablaba, comencé a escuchar pasos moviéndose desde la puerta hacia el costado de la casa, como si estuviera rodeándola lentamente. La operadora me dijo que me mantuviera dentro, que cerrara todas las puertas y que la policía ya estaba en camino, aunque advirtió que podrían tardar debido a la tormenta. Me moví hacia una ventana lateral con cuidado de no ser visto y miré hacia afuera. El hombre estaba ahí, cerca de la esquina de la casa, completamente inmóvil, mirando hacia las ventanas sin hacer nada. Durante unos segundos no se movió, no reaccionó, solo estaba ahí, de pie, como si estuviera esperando algo que yo no entendía. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta al no dejarlo entrar. Y no pasó mucho tiempo antes de que la situación empeorara, porque después de esos segundos de silencio absoluto, escuché un golpe fuerte en la parte trasera de la casa. No fue un simple toque, fue un impacto violento, como si alguien estuviera intentando entrar por la fuerza. La puerta vibró dentro de su marco y otro golpe siguió inmediatamente después, más fuerte, más desesperado. Sentí como la adrenalina me recorría el cuerpo. Sin pensarlo, corrí hacia la cocina, agarré el primer cuchillo que encontré y me dirigí rápidamente hacia mi habitación. Cerré la puerta con seguro y me quedé ahí de pie, escuchando cada sonido con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a delatar mi posición. Los golpes continuaron durante unos segundos más, cada uno acompañado de un ruido seco de madera tensándose, como si en cualquier momento fuera a ceder. Y luego, de repente, todo se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido, porque no sabía si se había ido o si simplemente estaba esperando. No tengo idea de cuánto tiempo permanecí ahí, inmóvil. Probablemente fueron unos 20 minutos, aunque en ese momento se sintieron como horas enteras, tratando de no hacer ningún sonido, de no respirar demasiado fuerte, de no moverme, hasta que finalmente algo rompió ese silencio nuevamente. El mismo claxon que había escuchado antes, pero esta vez no era intermitente, era un sonido largo, continuo, que atravesaba la tormenta como una señal desesperada. Y no supe si eso significaba que alguien más estaba ahí o si era parte de algo peor. Pero poco después escuché sirenas a la distancia, un sonido que nunca había sido tan reconfortante. Los policías llegaron poco tiempo después, aunque para mí pareció una eternidad. Escuché voces afuera, pasos en la nieve y finalmente golpes en la puerta principal identificándose. Abrí con cuidado, aún con el cuchillo en la mano, y les conté todo lo que había pasado mientras ellos recorrían la casa revisando cada habitación, cada puerta, cada ventana. Pero no había nadie, no encontraron señales de que alguien hubiera entrado o intentado forzar la entrada trasera, más allá de los golpes que yo había escuchado. Luego fueron hacia el camino donde había visto el vehículo y lo encontraron parcialmente enterrado en la nieve, pero había algo que no encajaba. El motor estaba completamente frío, no tibio, no reciente. Frío, como si hubiera estado ahí abandonado durante horas, lo que significaba que nadie lo había conducido recientemente. Y lo más inquietante vino después, cuando uno de los oficiales me explicó que no había huellas desde el vehículo hasta mi propiedad. La nieve entre el coche y mi propiedad estaba intacta, como si nadie hubiera caminado por ahí en ningún momento. Sin embargo, sí encontraron huellas alrededor de mi casa, en el camino, en los costados, en la parte trasera, pero esas huellas no venían del coche, se detenían en mi entrada, como si la persona hubiera llegado de otra manera o desde otro lugar. Revisaron toda el área, pero no encontraron a nadie, ninguna pista, ninguna señal de hacia dónde se había ido o siquiera si realmente se había ido. Cuando finalmente se marcharon, la casa volvió a quedar en silencio, pero no era el mismo silencio de antes, era uno pesado, incómodo, como si algo aún estuviera presente, aunque no pudiera verlo. A la mañana siguiente, cuando la tormenta finalmente había pasado y la luz del sol iluminaba todo con una claridad engañosa, decidí salir a revisar el exterior. Necesitaba comprobar por mí mismo lo que había ocurrido. Y fue entonces cuando lo vi. En la ventana de mi habitación había marcas de manos sucias impresas en el vidrio, justo en el lugar donde había estado escondido la noche anterior, marcas que no estaban ahí cuando la policía revisó la casa, lo que significaba que en algún momento después de que se fueron, alguien había regresado, o peor aún, nunca se había ido realmente. La idea de que alguien hubiera estado tan cerca observándome sin que yo lo supiera hizo que se me revolviera el estómago
y durante los días siguientes no pude dejar de pensar en ello. Cada ruido, cada sombra, cada pequeño movimiento me hacía reaccionar. Días después, supe que una casa a menos de 1 kilómetro había sido forzada durante la misma tormenta. El propietario no estaba, así que nadie resultó herido, pero lo extraño era que no se habían llevado nada, absolutamente nada, lo cual no tenía sentido para un robo normal, y fue ahí donde algo encajó de una manera que no quería aceptar. Quienquiera que fuera esa persona no estaba buscando robar, no estaba interesado en objetos, estaba buscando otra cosa, algo que probablemente estaba dentro de las casas, personas tal vez, y esa idea fue suficiente para entender qué pudo haber pasado si yo hubiera abierto la puerta esa noche. Muchas veces he intentado racionalizarlo, decirme que tal vez era alguien confundido, que el frío le había afectado, que todo tiene una explicación lógica. Pero hay detalles que no encajan. Las botas limpias, la falta de huellas, el coche frío, las marcas en la ventana, y cada vez que pienso en todo eso, llego a la misma conclusión. No importa qué era exactamente lo que estaba afuera esa noche, lo único que realmente importa es que no lo dejé entrar.